Seguimos aquí en Bien por Casa y realmente estamos teniendo una clase magistral, recordando en algunos casos lo que aprendimos en el colegio y pues también engrandeciendo y aportando muchísimo para conocer de qué se trata el fenómeno del niño, ¿no? ¿En qué consiste? Ya nos han hecho la distinción sobre las corrientes, la corriente de Humboldt, que es aquella que baña nuestras costas, nuestros mares, la corriente del niño y el fenómeno del niño, que son cosas distintas pero que tienen relación. Vamos a seguir conversando entonces con nuestros invitados, la ingeniera o ingeniero María del Rosario Guevara, geóloga, representante de la PCM, y el licenciado Luis Alfaro, director general de meteorología del CENAMI. Sí hay ingeniera, ¿verdad? Sí hay femenino en este caso. Así para la carrera de ingeniería. El médico y el músico no hay, por eso está haciendo por si acaso, por si acaso, sí. Muy bien. Existe. Estábamos entonces conversando qué implica que se desarrolle el fenómeno del niño. Hemos aprendido mucho, hemos recordado el tema del anticiclón, ¿no? Y cómo, digamos, fortaleciéndose el anticiclón, se estabilizaría todo y llegaría nuestro invierno tal como lo esperamos. Sin embargo, si este anticiclón se debilita, ¿no? Y favorece más bien que llegue la corriente de vientos del norte, es ahí donde puede alterar las cosas, ¿no? Eso es lo que hemos entendido hasta ahora. Bien aprendido. Muy bien. Sí. Muy bien, estrellita. Ya. Así es. Entonces, ¿qué implicaría el fenómeno del niño? Más allá de evidentemente, digamos, este calentamiento en las aguas, supongo que a la sensación térmica también se siente, digamos, el agua por supuesto, incrementada. Sobre todo en la costa, la temperatura del aire, en particular las temperaturas mínimas, depende mucho de la temperatura del agua del mar. Y la temperatura del mar regula mucho la temperatura mientras más cerca uno esté del litoral. Por lo tanto, a nosotros nos afecta directamente, tanto cuando sube la temperatura del agua del mar como cuando baja. Esos días muy fríos también están asociados a surgencias de aguas muy frías desde las profundidades. Y las nieblas que se forman, todo eso está asociado al comportamiento del mar. Aquí me gustaría hacer un paréntesis chiquito para entender el niño en el sentido de la diferencia entre tiempo y clima. Hay días que son más soleados, días que son menos soleados, hay días que tenemos más calor, menos calor. El tiempo es lo que nos ocurre, lo que sentimos hoy. O sea, cuando sacamos la cabeza y decimos, me pongo mi casaca, no me pongo mi casaca. El clima es qué ropa me voy a comprar. O sea, esa es la diferencia. Ajá. O sea, el tiempo es lo que vivimos hoy, claro, en este momento. El tiempo es qué ropa me pongo hoy. El clima es qué ropa voy a comprar. Y puede ser, si me voy a vivir a Puno, yo sé qué tipo de ropa. Entonces, pero el niño vendría a ser una alteración, lo que se llama la variabilidad climática. Es un fenómeno de la variabilidad climática. Quiere decir que yo puedo tener días con calor, días con frío, pero comienza el calor a quedarse. Entonces ya cambia el promedio en una época del año. Y ahí por eso esto es muy importante, porque hay que ver en qué época del año es que llega el niño. Si esto se debilita en otoño, no es lo mismo que se debilite en enero, cuando es la época más fuerte de las lluvias. Esta vez ha ocurrido, por ejemplo, en marzo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el niño se da a partir de mayo y se declara niño, estamos hablando de una época en que ya las lluvias comienzan a disminuir en todo el Perú. Por lo tanto, no deberíamos esperar lluvias torrenciales como las que están ocurriendo y lo que podrían ocurrir en enero y febrero. Claro. Los fenómenos de niños extraordinarios, 82, 83, 97, 98, acuérdense, esas extraordinarias lluvias en enero, febrero, marzo. En ese caso se desató justo en los meses de verano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla del niño y la época del año en que ocurrió. El año pasado también tuvimos temperaturas cálidas y también tuvimos unos días en invierno medio que no eran tan fríos y después hacia primavera tuvimos bastante frío y después otra vez y así. Entonces esos son los fenómenos de la variabilidad climática, pero hay que ubicarlo siempre en la estación. Entonces ya decía, no, viene un fenómeno catastrófico. Acuérdense, el año pasado hablaban que iba a haber el niño del milenio, decían. Ah, sí. Claro, y no ocurrió ese famoso niño del milenio. Pero felizmente también, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero sí se han generado condiciones ahora justo
entre marzo y abril, que todavía llueve en el norte. Es época de lluvia en el norte, es como una banda de lluvias que viene desde Ecuador y baja hacia el sur del Perú, y llueve máximo, lo más intenso, enero, febrero, Cusco, y después otra vez comienza a regresar esa banda. Y da una segunda pasada. En esa segunda pasada es más o menos marzo, abril. Hay veces, ya, pero muy raro en mayo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces otra vez le toca llover el norte. Pero ha coincidido con estas temperaturas altas, mayor vapor, contenido de vapor de agua, calor, lluvia. Y eso de alguna forma se retroalimenta. Y se retroalimenta. Ahora, si esto va a ocurrir y va a desarrollarse en otoño, y si pudiese avanzar más, ya estamos hablando de otoño-invierno. Entonces no es época de lluvia en Perú. Claro. Entonces eso es importante para ubicar, siempre hay que ubicar el fenómeno en el contexto de la estación en que se desarrolla, ¿no? Claro. Ahora, todas estas situaciones, ¿cómo rebotan en la vida real? O sea, ya hablamos de la parte científica y los cambios y los vientos y todo está perfecto. Pero, ¿qué ocurre con nuestra esencia, nuestra vida? La pesca, la agricultura, el transporte, los camiones que tienen... ¿Cómo afecta la producción de alimentos? O sea, todo eso tiene que verse reflejado ahí. Claro, quizás hay una afectación, ¿no? Porque justo con lo que comentaba, yo estaba pensando la otra parte del Perú que se ve afectado por el fenómeno del Niño, ¿no? Es la sierra, con los fríos, la selva con los friajes, ¿no? Entonces las granizadas o la sequía también, porque en el 97-98 en la Sierra Sur hubo sequía, claro, ¿no? Y fríos intensos, ¿no? Entonces todo al final el país se ve afectado, ¿no? De repente por la pesca, de repente por las carreteras que se ven, hay pequeños deslizamientos, ¿no? Entonces, de una u otra forma todos debemos estar trabajando en qué hacer para que no nos afecte. Por ejemplo, las personas que viven en la sierra y este evento los coge en invierno, ¿no? Los fríos van a ser más intensos, ¿no? Ya se ha trabajado un plan multisectorial contra heladas y friaje, ¿no? Entonces eso va a ayudar a la población que están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero hay otra población que está en la parte baja, ¿no? Entonces, pero las de 3.500 para arriba son las más afectadas y de repente las de más extrema pobreza, ¿no? Entonces todos esos planes se tienen que aplicar. Ahora, vamos a tener sequías y estas sequías van a afectar a la siembra, ¿no? Entonces hay que ver, el Ministerio de Agricultura también tiene que ver, todos los sectores en estos momentos, es el momento en que empiecen a aplicar todos sus planes de prevención, ¿no? A trabajar sobre eso, porque no solamente es la afectación en la costa, que bien estamos conectados por las carreteras y hay facilidad de transporte, ¿no? Pero para la sierra es un poco complicado en algunos casos. Entonces todos debemos de empezar a pensar y trabajar, tomar precauciones en cuanto a qué hacer para luego, ¿no? Y ese es el momento, es el momento. Los precios de algunos productos en el mercado, se ha notado algunas variantes porque hay dificultad en el acceso, ¿no? Algunas carreteras bloqueadas, pero eso fue hasta hace 2 semanas. Lo que pasa es que tenemos una sola vía que nos conecta con el centro, ¿no? La carretera central. Y si se nos cierra la carretera central, la Panamericana Norte y Sur, en Lima muere, ¿no? Sí. Entonces siempre hay que tener una vía, las vías bien conectadas, ¿no? Entonces ese es el problema. Yo creo que los precios tienen que regresar a su normalidad porque ya la vía está no transitable al 100%, pero ya están pasando los vehículos, ¿no? Y creo que hasta ayer la estuvieron cerrando por algo de 4 horas, 5 horas para terminar de limpiar lo que quedaba, pero ya está transitable. Decíamos que todos estos cambios afectan definitivamente a la costa, ¿no? por las corrientes. Y parte de la sierra por los cambios también que entra. Pero ¿y la selva le ocurre algo? ¿A la selva le va a producir algún cambio también? Bueno, a ver, yo siempre he relacionado tiempo-clima, ¿no? O sea, el tiempo puede ser, depende de los fenómenos atmosféricos que en un determinado momento, en un determinado lugar,
ocurren, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, ya hemos tenido el primer friaje del año. Hace poco ingresó una masa de aire del sur por la selva. No ha bajado todavía mucho la temperatura, tampoco es la época del año para que baje mucho, pero ya empezó el ingreso de estas masas de aire. Es parte de nuestro clima, eso hay que entenderlo. Como ha dicho muy bien la ingeniera, todos sabemos que viene el frío. No hay que ser, meteorólogo para saber que viene la época del frío. Por eso es que hay un programa presupuestal, el 068, que justamente dirige PCM con el Ministerio de Economía, donde todos los sectores nos reunimos para trabajar planes frente a las heladas, los friajes, las lluvias. Entonces, no debemos esperar, digamos, decir, prepararnos porque va a haber niños, no, debemos prepararnos siempre, porque sabemos que tarde o temprano va a llegar. Eso creo que es la reflexión más importante. Lo que nos toca es los avisos para esperar un determinado evento, digamos, intenso y organizarnos. Actualmente las condiciones hablan de un niño débil, por el momento eso es lo que estamos determinando, pero eso no quiere decir que no tenemos que prepararnos. Claro. Y ese es el mensaje, esa es nuestra naturaleza. También tenemos sequías. Yo vi con mucha pena una señora en Tumbes que decía, estamos viviendo en una sequía y mire todo el agua que está cayendo ahora, ¿no? Entonces pasamos de un momento en que hubo déficit. Acuérdense que había déficit en los embalses. Ahora los embalses están a punto de llenarse. Entonces todo esto es parte de nuestra vida y de nuestra historia. El fenómeno del niño 97-98, por ejemplo, creció el bosque seco, 200.000 hectáreas adicionales de bosque. Sí, claro. Todos los programas de reforestación quedaron chicos frente a lo que ocurrió con eso. Entonces, todo trae su lado bueno, eso es lo que decir, ¿no? su lado malo. Y su contra. Temperaturas cálidas puede traer un mejor beneficio para un cultivo, hace daño a otros. Claro. El tema de los textiles, de la organización, etcétera, etcétera. La pesca, el año pasado no fue un año muy bueno para la pesca por las temperaturas cálidas en el mar. Entonces, la cultura de prevención es fundamental. Cosas como que todos vemos todos los años el tema de ticlio, ¿no es cierto? Y reflexionemos. No deberíamos tener sal como hacen otros países para evitar que se forme y se congele la nieve y se forma una capa que nadie puede pasar. Entonces, la cultura de prevención es algo que hay que impulsar con mucha fuerza. Claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Muchas ingeniera, gracias, licenciado, por habernos acompañado, por habernos ilustrado de esta manera. Ya nos quedó un poco más claro el panorama. Ya sabemos de qué se trata el niño. No es solamente lo que estábamos hablando antes de empezar el bloque y se acuesta con un niño, amanece mojado, por ahí no va. Que a mí me pasó con mi hija. ¿Qué te pasó también, no? Claro, mi hija se durmió acá y yo sentí algo calentito por este lado. A todos nos ha pasado. Bueno, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias. Un momento más. Ahorita nos vamos. Nos vamos a un corte y de regreso. Cuidado con los bañistas en Semana Santa. Hay que tener cuidado con la cantidad de comida que nos vamos a llevar a nuestro cuerpito, y después el chapuzón, la cantidad de aguas frescas para el tiempo, también pueden ser un riesgo en esta temporada. Mucho cuidado, Semana Santa se viene muy cargada y debemos tomar también precauciones para estos días. Nos vamos a un corte y regresamos con esto y más aquí en Volveremos.